Pásate al ahorro con FibraNet. Fibra más una línea móvil 5G con llamadas y datos ilimitados por solo 19,90 € al mes. Y añade todas las líneas extra que quieras con llamadas y datos ilimitados por solo 7 € al mes cada una. En nuestras tiendas o en fibranet.tv. FibraNet conecta contigo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta exposición que han preparado con tanto cariño sobre el cine. Y es la primera vez que tenemos una exposición sobre cine en Alcantarilla. Una exposición de la que María Rosa, ¿dónde está? María Rosa, apunta aquí a lo mío. Ha sido la comisaria, ha hecho un trabajo muy intenso de búsqueda, de investigación. Y bueno, pues nos proponen un recorrido entrañable por el cine en Alcantarilla. Los cines en Alcantarilla durante décadas fue el lugar de encuentro de muchas personas, muchas familias, donde se lloraba, se reía, se divertían y casi siempre se terminaba la función aplaudiendo. Era como un festival y donde se forjaron pues grandes amistades, incluso podríamos decir que matrimonio, porque era un lugar de encuentro para todos. En el recorrido vamos a ver cerca de 150 piezas históricas, entre las que hay una linterna mágica, carteles, fotogramas, y podremos ver los fotogramas de la primera película que se rueda en Murcia en el siglo XX. Se rueda precisamente en Alcantarilla, en los escenarios de los arcos, el acueducto, lo que ahora le llamamos el Parque del Acueducto, los arcos, la Rambla de las Zorreras, el Museo de la Huerta, y también hay imágenes de la antigua iglesia de San Pedro, cosa que es muy entrañable de ver porque desgraciadamente ya no la tenemos. Se llamaba En los Jardines de Murcia y se rodó en 1935. Escucharemos también unos testimonios muy interesantes de Enrique Fernández el Regular y Rafael Guirao, que eran operadores de cabina y que han participado en el proyecto de archivo oral. A ellos y a todas las personas, empresas e instituciones que han colaborado para que esta exposición sea posible, pues queremos mostrarles nuestro agradecimiento. Y porque seguramente va a ser una de las más entrañables que vamos a poder disfrutar en Alcantarilla. Y no me quiero dejar a ninguno. Ha participado la Filmoteca Regional, la Biblioteca Regional, el Archivo General de la Región de Murcia, el Instituto Francisco Salcillo, la empresa Campillo de Mazarrón, coleccionistas privados como Juan González Castaño, que tenemos por aquí, Antonio Tobar, Ignacio Pellicer, José Mengual y Antonio Avellán. Y bueno, quiero tener un reconocimiento muy especial para nuestro hijo predilecto de Alcantarilla, don José Caride, toda una saga de actores y de gente del cine, del teatro, que nos enorgullece, lo sabe muy bien, el tenerlo siempre por aquí y el contar hoy con su presencia. Y yo puedo dejar la oportunidad de que nos diga alguna cosa referente al cine o algunos recuerdos de los que usted tenga o lo que quiera. Todos los recuerdos que yo tengo, pues además de lo bonito que era mi profesión, pues son echarme novias, cosas de esas. Y no son convenientes, porque hay que descubrir muchas cosas que no quiero. Pero vamos, que muy bien, que yo naturalmente me he pasado montones de años pues haciendo cine, teatro, televisión y me ha encantado y aún lo recuerdo con mucho cariño porque a mí me han tratado todos los actores, grandes y pequeños, pues muy bien. He trabajado con los mejores directores y los mejores actores, las más guapas actrices, etcétera. Bueno, muchas gracias, don José, y espero que todos disfrutemos de esta exposición. Y bueno, también nos acordamos todos de esos estudios, unos famosos que hacían antes y que todos disfrutábamos y donde le podíamos ver. Bueno, yo no sé si voy a ver alguna cosa suya aquí en la exposición, porque yo tampoco la conozco, así que la voy a disfrutar como todos ustedes y vamos a dar paso, pues yo creo que a verla. También quería agradecer especialmente a la concejala de Cultura, que con María Rosa
y toda la concejalía han estado ahí trabajando intensamente y están súper ilusionados, porque yo llevo muchas semanas ya hablando con ella y cada vez que despachábamos me hablaba de la exposición del cine, o sea que creo que va a ser un éxito total. Venga, tú no explicas. Sí, bueno. Vente aquí que queda mejor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues se podría decir que esta exposición, se podría decir que esta exposición de los cines de Alcantarilla son los inicios de una investigación a través de la búsqueda de documentos, de la prensa local y regional, de los testimonios orales que han sido localizados y contrastados, y también de los proyectores de cine aquí en Alcantarilla. Lo ideal sería que tuviera continuidad, y ahí lo dejo para los investigadores que, que continúen, porque hay un material, la verdad, muy abundante y muy rico, sobre todo en los archivos. Esta exposición va dirigida a los más jóvenes y a los niños, porque no han conocido los cines, que eran uno de los lugares de ocio más importantes en el siglo pasado, y a los adultos, porque evocan un pasado, ¿no? Es un patrimonio que actualmente ha desaparecido, lamentablemente, y entonces lo que se trata con esta exposición es dar a conocer cómo fueron los cines de Alcantarilla a través de documentos y de material cinematográfico. En la exposición no solo hay material del archivo municipal, sino que se complementa gracias a la colaboración de coleccionistas y de instituciones. Y bueno, de esa manera, pues la verdad es que se ha quedado mucho material sin poder poner, porque había muchísimo, la verdad. Ha sido una pena, pero es que no ha podido ser ponerlo todo. Haremos, sí, bueno, la segunda parte. Los contenidos de la exposición se dividen en este espacio que tenemos, que es sede del Archivo Municipal, el edificio Callitas, ¿no? Aquí en el vestíbulo hemos intentado ambientar con una cartela que tenemos las películas, de las cartelas que tenemos en el edificio, que nos anuncian las películas, ¿no? Recluta con niños y El Pinocho. También tenemos una taquilla, no puede faltar, a 50 pesetas la entrada. Y aquí vamos a ver, tenemos un cronograma con los cines y los rodajes cinematográficos en Alcantarilla. En estas fechas nosotros podemos ver cómo en el 1903 es cuando comienza el cine en Alcantarilla, de alguna manera. La primera referencia que tenemos a través del diario El Correo de Levante nos dice que en la calle Mayor se instalaba un cinematógrafo, que por cierto tenía muchísimo éxito. Nosotros, lo que se ha pretendido es poner cuáles han sido los cines de Alcantarilla hasta llegar a los años 80, con los maratones que se celebraban en el Cine Iniesta, en el Cine Casablanca y en el Instituto Salcillo, sobre todo para los nostálgicos de aquella época, que lo recuerdan con mucho cariño. Luego, por otra parte, tenemos las películas que han sido rodadas en Alcantarilla. En el 1923, la película de La Jaca Lucera, fue una película que fue dirigida por un paisano nuestro, Jara Carrillo. Él llevó la dirección artística y, bueno, lamentablemente no se conserva nada de esta película, pero sí sabemos que La Rueda de Alcantarilla fue escenario de esta película. Y bueno, no las voy a decir todas, pero fueron en total 9 películas las que se han servido a Alcantarilla, que se ha utilizado como escenario. Y bueno, pues de aquí ya pasábamos a la sala de los inicios cinematográficos en Alcantarilla. En la sala de los inicios de Alcantarilla tenemos unas piezas muy interesantes, una linterna mágica de finales del siglo XIX con diapositivas en color, también de esta época, y bueno, digamos que podemos ver la evolución, ¿no? Los hermanos Lumière en el 1895, con el descubrimiento del cinematógrafo, pues supone en esa época, la verdad, un impacto, ¿no? De ver la imagen en movimiento y proyectada en una pantalla. A continuación podemos ver un proyector cinematográfico de la casa Gaumont, que digamos que es la distribuidora más antigua del mundo.
y tenemos ocasión de tener estas dos piezas gracias a la empresa Campillo de Mazarrón y la linterna mágica de Ginés Campillo Méndez, que también es de Mazarrón. Luego, el resto de material que tenemos, bueno, quiero decir una cosa, es que como hay tanto material, no sé por dónde empezar, pero en las vitrinas tenemos una serie de material. Luego tenemos unas bandejas expositivas. En esas bandejas expositivas también tenemos programas de mano. En este caso, como estamos en los inicios, los programas de mano que tenemos son de los años 20, o sea, principios. Y aquí la culpa la tiene Juan González Castaño, que tiene una colección maravillosa, y podemos ver cómo ha ido evolucionando el cartel de mano, ¿no? Cómo se anunciaban las películas, que luego veremos cómo son diferentes. En esta sala también tenemos, a ver, que me acuerde, Alcantarilla en los años, las películas que se han rodado en los años 20 y 30. Vamos a ver, Alcantarilla, y por eso también yo creo que hay que decirlo, fue escenario elegido para las primeras películas rodadas en Murcia. Y la verdad, pues tenemos la suerte de tener, bueno, pues que nos han facilitado la Filmoteca Regional unos fotogramas de la película María del Carmen y los Jardines de Murcia. Y es una producción francesa, hubieron dos, en el 1923 y en el 35, de la misma obra teatral inspirada. Bueno, pues cuando veáis los fotogramas os fijáis, porque está la rueda de Alcántara, o sea, la rueda con el acueducto, el acueducto de las Zorreras, patrimonio desaparecido como la iglesia de San Pedro del siglo XVI, que fue derribada en el 61, en fin, hay que verlo, porque desde aquí es complicado. Y bueno, y quiero hacer mención que este acontecimiento del rodaje de María del Carmen en los Jardines de Murcia, el ayuntamiento, nos podemos imaginar en aquella época, en el 35, cuando se hace el rodaje de la película, bueno, pues lo importante que supuso para Alcantarilla. Y eso se queda reflejado en las actas capitulares de octubre de 1935, donde la corporación municipal dice que hay que agasajar a los artistas que han participado en el rodaje de esa película. Y bueno, pues de momento pasamos a la siguiente sala, que serían los cines de Alcantarilla. Aquí también tenemos un material diferente a través de documentos municipales. Me estoy refiriendo a planos, que los vais a ver en las vitrinas. Luego tenemos en las bandejas expositivas programas de mano de colecciones particulares de la familia Terolcano, de Antonio, que no me acuerdo dónde está Antonio Tovar Oliver, que tiene una colección fantástica de programas de mano, y bueno, también de Francisco Cascales y bueno, colaboradores que han ido entregando al archivo este tipo de material que publicitaban las películas en aquella época entre los años 40 y los 60, que es hasta donde hemos llegado. Y luego en la pared tenemos unos paneles explicativos de cuáles fueron los cines de Alcantarilla. Están en tipo ficha, un poco así para que la gente lo pueda entender así de golpe de vista, intentando en todo llevar la misma estructura, ubicación, cuál era la cronología de cada uno de ellos, en fin, con una serie que tenéis que fijaros para poder verlo. ¿Qué más? No, aquí todavía queda más. Hay algo más por aquí. Sí, tenemos el teatro mercantil. El teatro mercantil, que en aquella época el teatro y el cine, ¿no?, era como una combinación, eran como centros culturales de la época. Y bueno, pues estaba al frente José Caride Sisto. José Caride Sisto fue el que empezó. Eso fue el que lo compró, después continuó. Y luego el que lo regía José Caride de Lorente, padre de José Caride. Y como decía nuestra alcaldesa, continúa la saga con el artista, nuestro paisano y querido, José Caride. Y bueno, y entonces quiero darte las gracias, José, porque la verdad, el material, por tu colaboración y el material que has proporcionado para el archivo, que actualmente está en proceso de digitalización y que, bueno, pues se pondrá al servicio de los ciudadanos. No.
Entonces tampoco hemos tenido que hacer una selección porque evidentemente había muchísimo material. Desde aquí ya pasamos a cualquier espacio, hemos aprovechado para exponer. Antes de llegar a la sala del fondo, hemos hecho una parada para los cines de salón. Es el cine doméstico, también llamado cine doméstico, cine familiar, y tenemos una colección, digamos, de proyectores de distintos modelos y formatos del cine doméstico, ¿vale? Y bueno, pues en este caso ha sido facilitado gracias a Miguel García González de la Filmoteca Regional y a José Ignacio, y una colección también de José Ignacio Pellicer. La verdad es que quiero que os fijéis en el primero, que es una colección preciosa, porque es una auténtica joya y por su valor patrimonial merece la pena verlo y hacer la parada, pero tenemos una joyica que nos la ha proporcionado la Filmoteca Regional, que es un paté baby. Es un paté del año 1923 y un catálogo con todas las películas de la época del año 1929, con las películas en ese formato que era de 9,5. La verdad es que merece la pena detenerse. Y por último, en la sala del fondo tenemos una pequeña recreación de lo que era una sala de proyección con los operadores del cine, ¿no? Digamos que era una profesión que no tenía visibilidad. Nosotros intentamos darle un poco a esta profesión, darle visión, y claro, estaban ahí detrás y nadie los veía con las máquinas y con los carbones, ¿no? Y bueno, pues en este caso los operadores de cine, pues gracias a la colaboración de los familiares, tanto de los operadores como de los ayudantes de operador, pues hemos podido hacerle también ahí un pequeño homenaje en el sentido de poner su fotografía y bueno, pues tenemos ocasión también de escuchar a Enrique el Regular y a Rafael Guirao, que fueron ayudantes de operador en la empresa Cinema Iniesta. Ahí en esta sala hay una cosa que creo que puede interesar por su valor patrimonial, que son los dos proyectores cinematográficos de películas de 35 milímetros del cine Casablanca. Y bueno, ¿qué os voy a decir más? También hacemos un guiño a lo que fue el Cineforum, que marcó una etapa también aquí en Alcantarilla en la década de los 70 y el 80, y que bueno, que se utilizaba, nos lo ha traído también Miguel García de la Filmoteca, que ha tenido esa atención, y con un baúl, y nos decía que con ese baúl era con el que se trasladaban a los diferentes sitios, entre ellos al Instituto Francisco Salcillo. Todo eso está ambientado con las butacas de un cine, gracias a las gestiones de aquí de nuestra concejal Petra Carrillo, que siempre ha estado atenta a todos los detalles de esta exposición. Yo desde aquí ya no os puedo decir más porque no os quiero cansar. Si queréis, luego hay una ficha de lo que son los proyectores de cine, hay unas fichas técnicas de cada uno de los proyectores y también una información de cada uno de ellos, mucho más profesional para aquel que esté interesado. Quiero de alguna manera dar las gracias a todos los coleccionistas, a las instituciones que han participado, a los familiares, de todos los familiares que han participado en la información, en las fotografías y bueno, también de los empleados de los cines de aquí de Alcantarilla y también al personal del archivo, están por aquí, a Elvira y Sonia y también a Alba, compañera de la biblioteca, que la verdad es que ha sido que ha sido fundamental para el montaje de esta exposición. Muchas gracias a todos y ya está. Espero que os guste y que la disfrutéis y ya está, no podemos decir más. Bueno, estamos con Juan González, uno de los coleccionistas que ha estado en esta exposición. Bueno, cuéntanos qué piezas vamos a poder encontrar y que ha donado a la exposición. Sobre todo las cosas más antiguas, seguramente a nivel de libro y de folleto y tal, seguramente sean las mías. Quiero recordar que hay un programa de cine como de 1906, que debe ser uno de los más antiguos del país. Hay que tener en cuenta que, por desgracia, estas cosas tan sencillas que siempre se daban a la entrada
de los cines para saber de qué iba la cosa. Venía incluso los metrajes de la película, 1000 metros, nada menos de película y tal. Luego habrá un intermedio y tal, y saldrán señoritas a bailar y tal. Daban todas las... Se han tirado mucho, eso se ha tirado, las casas se han destruido, en fin, y eso ha desaparecido mucho. Y luego, pues algunos de los catálogos más antiguos de los Pathé Frères de 1903, 1904, son nuestros, son de mi mujer, que está por ahí. Y bueno, pertenecen a una colección mucho más grande que tiene sobre todo fotografía. O sea, yo soy realmente una persona que ha trabajado mucho con fotografía antigua y tenemos una colección realmente interesante. Voy a preguntarle sobre todo la importancia que ha tenido los cines aquí en Alcantarilla. Hombre, yo viví un año en Alcantarilla, el año 72-73, y me lo pasé muy bien en esos cines, la verdad es que era delicioso. Los niños de los 50, de los 40 y de los 60 nos criamos en el cine. Llegábamos del colegio a las 5:30 de la tarde por ahí, el cine empezaba a las 6, con esa vista, para que nos diera tiempo, nos metíamos con unos cucuruchos de pipas enormes, de habas, de garbanzos, y un bocata de jamón y de sobrasada, de queso y de sobrasada, que a mí me gustaba mucho. El jamón lo veíamos pero colgado, más bien, ¿no? Y nos poníamos, nos teníamos las dos sesiones de cine, salíamos a las 10 para el descanso de nuestros padres. ¿Ha evolucionado mucho el cine? Hombre, sí, ha evolucionado mucho, claro. Entonces los cortes eran omnipresentes, como los proyectores eran de carbón, de vez en cuando se cortaba y ves cómo se quemaba literalmente la película, entonces daban las luces, había que reparar aquello. Hoy en día la calidad de proyección es tremenda, ¿no? Pero se ha perdido, creo yo, emotividad, ¿no? Antes era muy emotivo, podíamos estar hablando, comiendo pipas, yo que sé, había una relación realmente hermosísima entre los amigos. Era otro tiempo, pero un tiempo maravilloso. Bueno, y la última cosa, la gente cinéfila le invitamos a que venga a esta exposición, ¿no? ¿Le va a gustar? Yo creo que le va a gustar mucho, vamos, yo solo he visto esto, que me ha parecido que está muy bien montado, quiero ver el resto de las salas, desde luego, y lo que hago es animar a todas las personas de Alcantarilla a que pasen por aquí, por la Casa de Callitas, para ver una exposición bastante original a nivel regional. O sea, esta exposición se podría llevar a algún sitio importante y no desmerecería en la cantidad de exposiciones que se hiciera ese año, ¿no? Es una exposición muy bien montada y con mucho gusto. En una palabra, con mucho cariño. Hay aquí muchísimo cariño, ¿eh? Muchas gracias. No faltaría más. Bueno, pues estamos con un visitante de esta exposición. Bueno, cuéntenos sobre todo los cines que había en Alcantarilla y bueno, ¿qué recuerdos tiene? Yo recuerdo, como le he dicho antes, desde el año 74 que vine, empecé a ver que era Iniesta, Casablanca, y ya algunos que habían, pero estaban cerrados. Vivirlo así directamente, Casablanca e Iniesta, eran los que más pude conocer y los viví, ¿no? Porque al estar destinado aquí, pues estaba casi todas las tardes por aquí dando. ¿Y qué recuerdos le trae? ¿Qué recuerdos le trae esos cines? Los recuerdos pues son de juventud, de niñez, estamos hablando de hace 51 años. ¿Qué película recuerda haber visto en los cines? Mira, Mogambo, Casablanca precisamente, películas de Tarzán, no te diría nombres porque ahora mismo se me van, pero incluso de Cowboy, de Jane Fonda, de Ron Walker, bueno, muchos actores de aquellos años, e incluso Gordo y el Flaco, películas de humor. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Hombre, claro, porque yo los he visitado todos y además yo en los años 40 entraba al cine pagando con sellos, porque no había dinero, se pagaba con sellos, de 50, de peseta. ¿Pero dónde se adquirían los sellos? En el estanco. Hay una sección aquí en esta exposición dedicada a usted. ¿Qué nos puede decir de ella? Pues como no la he visto, no lo sé. Aún no la he visto. Pero ahí había 2 fotos, eso he visto. Sí, hay una serie de fotos suyas y además una breve historia de su paso por el cine. ¿Qué recuerdos le trae aquella época? Hombre, a mí me trae muchos recuerdos, ¿no? Date cuenta que estaba en una profesión que primero que me gustaba mucho y segundo que estaba pues con actores de primera categoría
y actrices exactamente igual, y chicas que empezaban que eran preciosas y cosas de esas. O sea, que encantado de la vida. ¿Qué recuerda así, alguna anécdota graciosa que nos pueda contar de aquella época? Pues por ejemplo, un actor que trabajábamos en la Plaza de Toros de Coruña y hacía así, reverencia, sí, hacia atrás, y como habían puesto un tablao, pues se salió del tablao y se pegó una ostión. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de ir a los cines de Alcantarilla? Yo fui a los cines de Alcantarilla cuando tenía 8 años o por ahí. ¿Y qué película recuerda haber visto? Muchas, he visto muchas. No solamente vi películas, vi teatro, porque se hacía teatro también en los cines. Y me acuerdo cuando ardió el cine Iniesta, por ejemplo, que la película que ponían era El Siete Machos, y se cargó el cine, que era Cantinflas, ¿no? ¿Estaba usted esa noche? Estaba allí. Pues se incendió un ventilador y entonces todo el mundo, ¡oh, fuego! Salimos y el fuego siguió por su cuenta. La última cosa, ver todas estas exposiciones, todos estos artículos antiguos que recuerdo le ha traído o cómo ha visto cómo ha cambiado el cine. Muchos recuerdos me trae porque ha sido mi vida, ¿no? Y entonces, pues, que si he ido con esto, que si he trabajado con este, que si encontraba una novia en Valladolid, tal, que si de pronto íbamos a América, que hacíamos una tournée por toda América, y en fin, todo, una vida. La última cosa, anécdota que pueda contarnos sobre alguna de las películas que ha podido vivir o de su infancia aquí en Alcantarilla y cómo se ha podido ver alguna película, a lo mejor los antiguos cines. Hombre, claro, no he tenido más remedio porque primero los pases que nos daban a todos los actores que trabajábamos. En segundo lugar, en Valladolid, cuando pusieron, por ejemplo, Las Ratas, pues yo tuve que ir allí a presenciar esto y sentarme en la butaca y luego subir al escenario. En fin, pues claro. ¿Lo echa de menos? No, porque mira, yo soy un tío que ha vivido, ha hecho su labor y ya está, no puedo repetir, por tanto, ¿para qué echarlo de menos? Y calentarme el casco. Bueno, alcaldesa, inauguración de esta exposición Rememorando los cines de Alcantarilla. Bueno, una exposición muy bonita, como tú bien dices, recordando los cines de Alcantarilla y recobrándolos, para que la gente que venga, que yo desde aquí lo primero que quiero hacer es recomendarle a todo el mundo que venga. Vamos a estar con esta exposición hasta el 8 de enero y van a poderla disfrutar. Viene un periodo vacacional extraordinario para poder venir con niños, venir en familia y disfrutar. Los niños van a ver cómo era el cine de antes y seguro que los mayores van a tener unos recuerdos que les va a hacer recordar su juventud y esa etapa en la que iban a los cines y donde compartían, pues había muy pocas diversiones y entonces las películas terminaban todas con un gran aplauso. Incluso yo me puedo acordar de eso. Y esos pataleos famosos que se hacían en el cine cuando venían los malos y demás. O sea, son anécdotas muy interesantes que aquí no se va a ver, pero que seguro que las van a recordar cuando empiecen a ver toda esta exposición. Una exposición con más de 150 piezas, donde van a poder ver desde una linterna mágica hasta proyectores como este que tenemos aquí y otros muchos. Estoy deseando entrar en la sala del fondo porque ya me han dicho que ha quedado magnífica, donde se recrea pues con el patio de butacas, los proyectores, donde los que estaban allí muchas veces la película se cortaba, tenían que pegarla en marcha para que no se notase. Por lo tanto, es que era un cine muy entrañable, que ahora lo vemos así. Así que yo les vuelvo a animar a todos a que vengan porque seguro que la van a disfrutar y de una exposición de la que estamos muy orgullosos. ¿Qué le llama la atención de la exposición? Bueno, pues como te decía, aún me queda una sala por ver, pero me ha gustado mucho la linterna mágica, es una cosa que no terminaba de haber visto nunca en directo, con esas diapositivas.
Los planos de los cines también son muy curiosos y es un documento muy importante. Y bueno, pues todas las carteleras, yo afortunadamente tengo también una pequeña colección de carteleras y eso no me ha llamado tanto la atención porque las tengo habitualmente para poderlas ver. Pero es que hay tantos detalles dentro de la exposición, estas taquillas que tenemos aquí, es que son tantísimas cosas que es muy difícil señalar algo en concreto. La gente tiene que venir y verlo y elegir lo que más le gustan a ellos por propia voluntad. Esta exposición está llena de recuerdos. ¿Qué recuerdos tiene la alcaldesa de sus años de joven? Pues mira, ahora mismo es lo que decía, que cuando vienes y coincides con gente, pues te recuerdan cosas. Había una compañera del Colegio del Sagrado Corazón que estaba aquí arriba viendo la exposición y me ha recordado cuando se estrenó la película Adiós cigüeña adiós, que vosotros no sabéis lo que es. Era una chica joven que se quedaba embarazada, una película muy atrevida para aquella época, y la chica llevaba el uniforme de nuestro colegio. Y entonces todas las alumnas de las monjas salimos corriendo a sacar en taquilla la entrada para ver esa película. Así que ese es uno de los recuerdos que me llevo hoy. Pues lo más destacado principalmente son los documentos municipales, que todo la documentación junto con el material cinematográfico, pues destacar los proyectores. En la sala del fondo tenemos una pequeña recreación de lo que era una sala de proyección de los operadores de cabina con los proyectores del cine Casablanca. Habían dos, en el cine de verano y en el cine de invierno, con una ficha técnica que nos han dado todas las descripciones y todo por parte de la Filmoteca Regional. ¿Qué tipo de cine había en Alcantarilla antiguamente o qué vamos a poder encontrar de los cines antiguos? Pues de los cines antiguos pues vamos a encontrar principalmente fotografías, planos municipales, por ejemplo, del cine Iniesta. En el año 53 se quema el cine y entonces se hace un proyecto de reconstrucción, que es el plano que tenemos aquí con los alzados, y que bueno, que según los testimonios orales se incendia el cine cuando estaba, bueno, como dato anecdótico, con una película protagonizada por Cantinflas, Los Siete Machos. Sobre todo la gente que quiere visitar la exposición, ¿qué va a poder encontrar? Pues va a encontrar de todo, principalmente va a encontrar carteles, programas de mano desde los años 20 hasta los años 60, donde se puede ver esa evolución del diseño gráfico. Pueden ver guías de publicidad, fotogramas, aparatos, como he dicho anteriormente, proyectores, no solo los proyectores que hemos dicho del cine Casablanca, sino también una linterna mágica de finales del siglo XIX con sus propias diapositivas en color, también un proyector de cine mudo de la Casa Gaumont, de la empresa Campillo de Mazarrón, una colección de proyectores de cine de salón donde se puede ver esa evolución desde el 1923 con un Pathé Baby de la Filmoteca Regional, que nos lo ha facilitado para esta exposición, y luego también proyectores con diferentes modelos y formatos desde 1923 hasta los años 80. Las películas tampoco se quedan atrás, ¿no? Ha habido también bastantes carteles de películas. La cartelería que tenemos ambientando lo que es la sala de recreación es una colección de carteles del diseño gráfico español, anunciando las películas, y que bueno, de alguna manera también rendimos un poco de homenaje a esas dos profesiones que son los operadores y los cartelistas. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, pues estamos con otro visitante de esta exposición. Bueno, cuéntenos qué le está pareciendo la exposición recordando los cines de Alcantarilla. Bien, está bien, la verdad es que han conseguido armar una exposición bastante interesante con el poco material que se conserva todavía, y bien, es una visión bastante completa de lo que hay. ¿Qué le está llamando la atención? Bueno, más que la atención son recuerdos de lo que te llega, porque al final son cosas que en algunos momentos has vivido y entonces pues bueno, te recuerda, te trae a la memoria cosas, sí. ¿Qué recuerdo más especial tiene del cine aquí en Alcantarilla? Bueno, yo la verdad es que estoy muy relacionado con el cine de Alcantarilla en una época en la que éramos jóvenes. Fui uno de los promotores de los maratones de cine y alguna que otra cosa cuando en los años 79, 80 con los maratones y las casas de juventud, y la verdad es que bueno, pues es una época bonita que te lleva a la juventud y a
ver que hacíamos cosas con casi nada y al final, bueno, pues mira, van perdurando. ¿Cuántos cines ha conocido usted de Alcantarilla? Pues yo he conocido el Casablanca de invierno y de verano, el Mercantil, el Iniesta, el que había en la calle Mayor a la altura del Manila, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, y creo que ninguno más. O sea, no soy tan mayor como para conocer algunos, pero sí, 4 o 5. ¿Una película recuerda haber visto? Las películas más interesantes cuando era un niño con 6-7 años, que nos íbamos al cine mercantil y nos veíamos las películas de Romano y de Tarzán que ponían siempre, y esa es lo que te queda en la memoria. Los programas dobles de cine con las películas de Tarzán en el mercantil, eso siempre estará ahí en la memoria. Bueno, pues estamos con una de las nietas de uno de los dueños. Y Sánchez Manzano, De uno de los... dueño del cine de Campoamor. Pues cuéntenos qué recuerdo le está viniendo a la cabeza. Uy, muchísimo. Aquello fue muy bueno porque vieron muchas películas buenas. Y entonces Campoamor era un barrio pequeño y Alcantarilla, aunque solamente lo dividía la vía, el paso a nivel, pero como ponía películas muy buenas, que puso Escuela de Sirena, puso Albert Sánchez, muchas películas nuevas y modernas, la gente del pueblo de Alcantarilla subía al barrio de Campoamor. Y don José Iniesta le daba mucho disgusto de que le había quitado a la clientela. Y entonces quiso alquilárnoslo, que después lo cierra para dejárselo a don Pedro Pérez García, que era el párroco después de la iglesia de Campoamor. Es cuando a los 3 años, que ya pudo tener sitio para poder decir misa, entonces mi abuelo le deja el cine, cierra el cine, se lo deja. Y don José Iniesta todos los días iba para que le alquilara el cine, porque a don José le gustaba alquilarlos todos los cines. Y mi abuelo le dijo, primero es don Pedro y después tú. Y luego se lo alquiló 1 año o 2, que tuvo un detalle muy bueno, dándonos entradas, 3 entradas para todos los cines de Murcia, porque era el que lo tenía todos los cines, ¿eh? Fue muy atento. ¿Qué película recuerda que llenaba siempre el cine? Muy muchas, pero entre ellas pues esa Escuela de Sirenas, que era preciosa, con Lester Williams, y la gente no se cansaba de verla. Mi abuelo tenía un detalle muy bueno, que siempre ponía 2 películas y algunas veces hasta 3. La gente se iba y lo pasaba en grande, cosa que don José no hacía. Bueno, vamos a contar. Y quiero preguntarle, ¿qué anécdota tiene? Otra anécdota es que me ha visto la foto esa, que soy la reina de aquí del pueblo de Alcantarilla, cuando estaba el alcalde don Juan Martínez Beltrán. Pues fui reina de las fiestas, lo pasé muy bien, me llevaron a muchos sitios, era bastante joven, tenía 17 años, no lo había cumplido. En fin, he estado siempre un poco por el medio del pueblo. ¿Qué importancia tiene el cine en Alcantarilla? Importancia mucha. Entonces no había tele y entonces pues el cine era un escape para la gente joven y para la gente mayor. A todo el mundo nos gustaba. La última cosa, otra anécdota o algo que le venga rápidamente de los últimos días cuando estaba el cine de verano, el cine de Campoamor. De Campoamor. Pues eso, luego después nos lo pidieron también para hacer fiestas y para las bodas, celebrar allí. Eso se quedó bien, como ya mi abuelo ya lo deja, pero antes de que Iniesta se lo quedara, pues la gente decía, alquilárnoslo, y hacían pues bodas, hacían comuniones, pues, entonces no era como ahora que la gente siempre tiene un restaurante donde celebrar las cosas, y aquello era grande y era todo muy bien. ¿Y recuerda algún famoso que haya visitado el cine? Bueno, pues sí, me acuerdo, Antonio era Casar, Fernando Fernán Gómez, hicieron una película y tuvieron que venir aquí a Murcia y luego pues fueron al cine porque mi abuelo puso una película y fue un éxito el que los 3 estuvieran ahí. Vinieron también por aviación y luego pues fueron al cine y fue una cosa graciosa, la gente fue al cine y fue a verlo. Pues muchas gracias. A vosotros.
disfrutar de la exposición de los cines de Alcantarilla. Estamos en la Casa Callitas. ¡Te esperamos! Pásate al ahorro con FibraNet. Disfruta de fibra 600 megas por solo 14,90 euros al mes. Además, protégete con nuestra alarma desde 19,90 euros al mes. ¿Lo quieres todo? Encuéntranos en fibranet.tv o llámanos al 868 166 177. FibraNet conecta contigo.